Hola a todos y todas, mi nombre es Daniel Soto, soy de Chile pero vivo acá en Gringolandia y hoy quiero compartirles una palabra que creo que puede ayudarnos en nuestro camino. Quiero invitarlos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos del 41 en adelante. Dice así: Jesús se sentó frente al arca del templo y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: Os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echaban en el arca del tesoro. Pues todos han echado de lo que les sobra. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Hablar de este pasaje bíblico puede llegar a ser complicado, porque reconocemos que se ha ocupado para manipular y extorsionar a nuestra gente, exigiéndole a cristianos que no tienen muchos recursos que den todo lo que tengan, aun cuando no pueden ni siquiera cumplir con sus propias necesidades. Pero hoy quiero proponerles que nos fijemos en algunos aspectos que quizás expandan nuestra perspectiva de este pasaje. Lo primero que a mí me llama la atención es dónde está sentado Jesús. Dice el verso 41 que está sentado frente a las arcas del tesoro, que eran una especie de recipiente donde la gente ponía sus donaciones, pero este se encontraba en el patio de las mujeres en el templo. El templo era un edificio muy segmentado. Hacia el interior se entraba solamente una vez al año el lugar santísimo, solamente una persona podía hacerlo. Un poco más afuera, un grupito muy seleccionado de sacerdotes podía ofrecer inciensos a Dios. Un poco más afuera, el atrio de los sacerdotes, todos los sacerdotes tenían acceso a participar de los sacrificios, pero esos eran los límites del rito judío. Más afuera podían participar solo mirando. Había una especie de gradas donde se podían sentar en el atrio de Israel solo los hombres ritualmente puros. Y luego de varias paredes estaba lo que le llamaban el patio de las mujeres, que era el límite al que se podía acercar una mujer a la presencia de Dios y cualquier hombre que no fuera ritualmente puro. Incluso más afuera había otro patio más, el patio de los gentiles, donde personas que no fueran israelitas podían acercarse un poco, aunque sea, a la espiritualidad de la época. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús se sentó en los márgenes, en los bordes? ¿Por qué no fue y se sentó con los elegidos, con los santos? Lo cierto es que cada vez que vemos a Jesús interviniendo en el templo, Él está en estos lugares, en el patio de las mujeres o en el de los gentiles. Y esto nos enseña algunas cosas. Primero es que Dios conoce la segregación y Él sabe y está consciente cuando los sistemas religiosos terminan siendo opresivos, segregadores, discriminadores, marginadores y potencian el individualismo y cosas por el estilo. Y Él decide no hacerle gala a ese tipo de espiritualidad. Él prefiere ir y sentarse con los marginados. Cuando se suponía que la presencia de Dios y toda la espiritualidad estaba ocurriendo hacia el interior del templo, Dios se sienta a las afueras a ver cómo se vive la espiritualidad de los marginados. Y resulta que estaba ocurriendo algo profundamente espiritual a la vista de todos. Una mujer viuda y pobre estaba entregando una donación. Y de esto aprendo 2 cosas: que Jesús conoce lo que ocurre en los márgenes y que Él se pone en mi lugar. Lo segundo que a mí me llama la atención es que Jesús mira a los ricos y sus tremendas donaciones y no llaman su atención. Jesús no habla de ellos sino para ponerlos en vergüenza. Algo que nos puede ayudar a entender esta situación es hablar de lo que significaban estos actos en esa época. Porque ir y donar frente a esos lugares era un acto público. Era justo al lado de la tesorería. Tú tenías que decir en voz alta cuál iba a ser tu donación y luego entregarla en ese recipiente. Culturalmente esto era muy parecido a lo que hoy es la Teletón, donde algún par de ricos tienen la posibilidad de mostrarse frente a todo el mundo, lograr buena propaganda, caerle bien a la gente, al mismo tiempo que entrega una donación para un grupo. Económicamente representaban a las personas que sostenían a la obra
religiosa de esa época. Gracias a sus donaciones se mantenía el templo, a los sacerdotes, su familia, etc. Pero hay otros aspectos también. El templo se había transformado en un lugar donde los sacerdotes y los ricos del país tomaban decisiones políticas. Pomposos, generosos, queridos por la multitud, aplaudidos por sacerdotes y por una masa que no entendían lo que pasaba. Pero Jesús también los miraba. Y no se refirió a ellos como algo positivo, sino como a aquellos que dan las obras de lo que tienen. De esto yo saco un aprendizaje, y es que cuando nos enfocamos en alcanzar gloria material, económica y mucha prosperidad física, el aplauso de la gente, el cariño de los que están en el poder, creo que vale la pena preguntarnos si eso es realmente lo que a Dios le agrada. Lo tercero que a mí me llama la atención y que al escritor también es que Jesús se fija en una mujer viuda y pobre que entrega una donación en el arca. Aquí se nos introduce un personaje triplemente segregado y discriminado. Primero, era mujer, en una época donde la mujer no era considerada ni siquiera entre las personas de la nación. En una época donde ellas eran consideradas algo así como un mueble en la casa, propiedad del varón, algo que gracias a Dios ha estado cambiando y esperamos que siga mejorando. Además, esta mujer era viuda, lo que en esa época significa estar completamente abandonada, sin propiedades, sin personas a su cargo, sin dinero, sin un hombre que la cuidara, sin protección. Lo que deja claro que no hay ningún familiar haciéndose cargo de ella, ni hijos ni familiares lejanos. Ella está abandonada a su suerte. Una persona que ya no tenía nada, vulnerable y abandonada, mal mirada por la gente de su alrededor. El candidato perfecto para entrar en la prostitución o para simplemente mendigar o morir de hambre a las afueras de la ciudad. Yo me pregunto, ¿por qué dio esas 2 monedas si era todo lo que tenía? Los motivos de aquella mujer pudieron ser varios. Quizás en su desesperación creyó que aportar a su religión era más importante que mantenerse a sí misma. Quizás esas 2 monedas tenían tan poco valor que entre tenerlas y no tenerlas no había ninguna diferencia. Quizás, siendo parte de ese sistema tan segregador, sentía que su ofrenda era lo único que la conectaba con el culto y la adoración a Dios. Y pese a no poder sacrificar ni estar entre la presencia de Dios, pese a ser discriminada del atrio de los hombres y de no tener la pompa de los ricos, ella aún podía conectarse con Dios de alguna manera. Ojalá hubiera conocido a Jesús antes de eso, porque habría sabido que Dios está entre la gente, no en el edificio. Quizás este era su último aliento. Quizás sabía que después de esto lo único que quedaba era mendigar y esperar su muerte. Y antes de comprar el último pan prefirió ir en medio de toda esa multitud y con la dignidad de una mujer que ha vivido todo en su vida, pararse frente al templo y decir: yo doy mis 2 monedas. Quizás este era solo otro de muchos actos de extrema confianza y fe en la providencia divina. Darlo todo sin saber si Dios proveerá de alguna manera después de todo esto. Me pregunto, ¿cuántas mujeres como esta hay hoy a nuestro alrededor? ¿Cuántas habrán recibido providencia de Dios? ¿Cuántas habrán muerto en la necesidad? ¿Cuántas están aún al margen de nuestros sistemas religiosos y económicos? Pero la pregunta que me carcome hoy es: ¿a cuántas les prestamos atención como Jesús le presta atención a esta mujer? Y ojo, Jesús no solamente la mira y le llama la atención, Jesús la destaca. Jesús aprende algo de ella. Qué diferente es la actitud de nosotros cuando queremos dar a alguien. Quizás aún nos queda mucho por aprender. Lo último que me gustaría mencionar a ustedes hoy es que Jesús no solamente mira a la marginada, no solamente le llama la atención, Jesús la pone por ejemplo, exalta a aquella que estaba en humillación. Entonces Jesús llama a sus discípulos y les dice: mírenla, ella dio más que todos los demás, porque los demás dan lo que les sobra, pero ella ha dado lo que necesita. Quiero que reflexiones un poquito respecto de qué es lo que eso significa para ti. ¿Qué implica dar lo que uno necesita? De esto yo aprendo algunas cosas, que a Dios no le importa cuánto tengo, sino cómo soy.
Esto es un profundo cuestionamiento a nuestros paradigmas socioeconómicos y religiosos, por más que quieran usar el texto para pedir más ofrendas. No vale la pena seguir dando económicamente si no nos preocupamos por la marginada. Cuando leemos Miqueas, cuando leemos Amós, tenemos que reconocer que a Dios, ya no le interesa el culto en un edificio, ni cuántos sacrificios ni ritos se dan, sino que en nuestra tierra haya justicia y amemos a otros. Y además es una palabra de esperanza para aquellos que hemos vivido la marginación, saber que Dios se sienta entre nosotros, nos dignifica y nos pone en alto, recordándonos que debemos caminar y avanzar hacia un futuro donde no se perpetúen más estas desigualdades, estas marginaciones, sino que todos podamos sentarnos juntos con Jesús como una gran familia en su reino. Que el Señor les bendiga.